Mi nombre es Sofía. Siempre creí que el silencio era un lujo que pocos podían permitirse, una especie de oasis reservado para quienes necesitaban escapar del ruido del mundo. Por eso, cuando finalmente dejé mi trabajo en la ciudad y compré una pequeña casa en las afueras, rodeada de árboles altos y caminos sin nombre, sentí que por fin estaba haciendo lo correcto. Quería encontrarme a mí misma, respirar profundamente sin alarmas ni tráfico, sin prisas ni obligaciones. Durante los primeros días, esa paz me envolvió como una manta cálida. Me levantaba con el canto de los pájaros, tomaba café viendo las hojas moverse al viento, escribía en mi diario y me decía, aquí es. Pero no tardé en descubrir que el silencio, cuando es constante, se convierte en una voz incómoda. Comenzó a hablarme de todo lo que había evitado sentir, el peso de la soledad, las memorias no resueltas, la ausencia de compañía real. Por las noches el crujir de la madera sonaba más fuerte, como si la casa misma respirara mi inquietud. Me faltaba algo, aunque no sabía qué. Hasta que una tarde lluviosa, sin esperarlo, mis pasos me llevaron a un refugio de animales. Recuerdo perfectamente el olor a tierra mojada y el sonido sordo de la lluvia golpeando el parabrisas cuando estacioné frente al refugio. No había planeado ir, simplemente ocurrió. Sentí una necesidad repentina de salir de casa, de ver otra cara que no fuera la mía reflejada en los espejos o en la taza de café a medio tomar. El refugio era un lugar humilde con pasillos largos y jaulas alineadas a ambos lados. Algunos perros ladraban ansiosos, otros permanecían en silencio, resignados. Caminé lentamente sin saber qué buscaba, hasta que lo vi. Estaba acurrucado en una esquina, completamente quieto. No hizo ningún sonido, solo me miró. Y fue esa mirada la que me detuvo en seco. No había miedo en sus ojos ni tristeza. Era otra cosa. Una especie de reconocimiento. Como si él supiera algo de mí que ni yo misma entendía. Me agaché frente a la reja y él se acercó sin dudar, apoyando su cabeza contra los barrotes. En ese instante sentí un nudo en la garganta. Una voluntaria se acercó y me dijo en voz baja, se llama Thor. Lleva semanas aquí. Es fuerte pero muy noble. No se apega a nadie, hasta ahora. Sin pensarlo demasiado, completé los papeles. Fue algo casi instintivo, como si una parte de mí ya supiera que él tenía que venir conmigo. Lo que no imaginaba era que aquel encuentro sería el inicio de una transformación que iba mucho más allá de tener una mascota en casa. El trayecto de vuelta fue silencioso, pero diferente al silencio que me atormentaba en casa. Esta vez, era un silencio compartido. Thor iba en el asiento trasero, tranquilo, observando por la ventana como si reconociera cada árbol del camino. Al llegar, no mostró miedo ni ansiedad. Caminó por las habitaciones con paso firme, olfateando con atención cada rincón, como si ya supiera que este era su nuevo hogar. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin escuchar mis pensamientos correr. Thor se acomodó en el suelo, cerca de la puerta, vigilante. Su presencia era reconfortante, como una promesa silenciosa de que no volvería a sentirme tan sola. En los días siguientes, su energía cálida fue llenando los espacios vacíos. Salíamos a caminar por la mañana, y por las tardes él se recostaba junto a mí mientras leía. Pero algo dentro de mí todavía se resistía a entregarse del todo. Era como si tuviera miedo de confiar, de sentirme protegida, de bajar la guardia. Una noche sin previo aviso, Thor se subió a la cama y se recostó junto a mí. Nunca lo había hecho. Su cuerpo grande ocupaba más de la mitad del colchón, pero no me importó. Solo me quedé quieta, escuchando su respiración. Y fue entonces, en medio de aquella quietud compartida, que una pregunta empezó a tomar forma en mi mente: ¿de qué exactamente está tratando de protegerme? Desde aquella noche en que Thor decidió subirse a mi cama, algo en la atmósfera de la casa cambió. Ya no era solo su presencia física lo que notaba, sino una especie de energía densa, como si los muros susurraran secretos que yo aún no podía entender. Thor se volvía cada vez más atento, casi obsesivo. Me seguía de habitación en habitación, incluso cuando iba al baño o a tender la ropa al jardín. Sus ojos me observaban con una intensidad que me resultaba tan inquietante como protectora. No ladraba, no hacía escándalo, solo estaba ahí como una sombra leal, como un centinela silencioso. Al principio pensé que era parte de su proceso de adaptación, pero con los días su comportamiento se volvió más extraño.
Se quedaba por largos minutos frente a la puerta principal, inmóvil, con las orejas erguidas. A veces emitía un leve gruñido bajo y profundo, que me helaba la sangre. Durante los paseos por el bosque cercano, tiraba de la correa con fuerza, husmeaba frenéticamente cada arbusto, cada árbol, como si buscara algo, o a alguien. Yo comenzaba a sentirme ansiosa también. Las noches se volvían más largas. Dormía poco y cuando lo hacía, despertaba con la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde el umbral. Thor, como si leyera mis pensamientos, subía a mi cama sin que yo se lo pidiera y se acurrucaba a mi lado. Aunque su cuerpo me transmitía calor, su mirada fija hacia la puerta del dormitorio me ponía nerviosa. Una madrugada me levanté para tomar agua y él me siguió tan de cerca que tropecé con él. Le susurré, ¿qué te pasa, amigo?, esperando que ese tono cariñoso lo calmara, pero no apartó la vista de la oscuridad del pasillo. Fue entonces cuando decidí sentarme en el sofá, con la luz tenue de la lámpara encendida, esperando que la calma regresara. Thor se sentó a mis pies, como un soldado en guardia. En ese instante sentí una punzada en el pecho. No era miedo exactamente, era una mezcla de incertidumbre y una tristeza profunda que no lograba nombrar. Me preguntaba si esa ansiedad que él reflejaba era realmente suya o era el espejo de algo que yo estaba evitando enfrentar. ¿Era mi soledad la que tomaba forma en sus gestos? ¿Era mi pasado tocando a la puerta disfrazado de presentimiento? Al día siguiente, mientras caminábamos por el parque, Thor se detuvo en seco. Frente a nosotros, a unos metros de distancia, había un hombre apoyado en un automóvil. Thor lo miró fijamente y sin previo aviso, tiró de la correa con una fuerza inusitada y corrió hacia él, moviendo la cola como si lo reconociera. El hombre se agachó y lo acarició con naturalidad. Yo me quedé paralizada. Algo dentro de mí se revolvió como si aquel encuentro no fuera casual. ¿Quién era ese hombre, y por qué Thor parecía conocerlo mejor que yo? El corazón me latía con fuerza mientras caminaba apresuradamente hacia Thor, que se deleitaba recibiendo caricias de aquel hombre desconocido. Sentí una mezcla de vergüenza y desconfianza. No era habitual que mi perro, tan reservado y protector, reaccionara con ese entusiasmo hacia alguien que, en apariencia, no conocíamos. Al llegar, el hombre me dedicó una sonrisa amable y dijo, «Es robusto, pero tiene un alma muy noble». Yo, aún sin aliento, respondí con una disculpa torpe mientras sujetaba con firmeza la correa. Él no parecía molesto, al contrario, mostraba una familiaridad inquietante con Thor, como si compartieran algún tipo de vínculo previo. Intenté alejarme, pero Thor se resistía a separarse. Lo miraba fijamente con esa mirada profunda que pocas veces mostraba. El hombre se despidió con un gesto silencioso y se marchó sin decir su nombre. En el camino de regreso, Thor estaba inquieto, nervioso. Bebió agua desesperadamente al llegar a casa y luego se plantó frente a la puerta principal, con la mirada fija, como si esperara que aquel hombre volviera. Sentí una tensión en el aire que no sabía cómo interpretar. Esa noche Thor volvió a subirse a mi cama, se acurrucó tan cerca que apenas podía moverme. Su respiración era pesada, casi agitada. Yo, en cambio, tenía la mente dando vueltas. ¿Y si Thor conocía a ese hombre de antes de llegar al refugio? ¿Y si había algo en su pasado que yo no conocía? El pensamiento me dejó una sensación extraña, como si mi hogar se hubiera vuelto más frágil, como si algo desconocido se hubiese colado por la grieta más pequeña. A la mañana siguiente decidí revisar los papeles de adopción de Thor. No decían mucho, encontrado en las afueras de la ciudad, sin collar, sin chip. Era como si hubiese aparecido de la nada. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No era la primera vez que algo en mi vida llegaba sin aviso, removiendo todo a su paso. Thor era una presencia sanadora, sí, pero también un espejo profundo. Y ahora empezaba a reflejar no solo mi estado emocional, sino también mis propios miedos más enterrados, el miedo a confiar, a que algo, o alguien, pudiera quebrar la aparente calma que había construido con tanto esfuerzo. Esa tarde intenté distraerme con una película, pero Thor se mantuvo alerta, mirando constantemente hacia la puerta. Incluso cuando intentaba acariciarlo, su cuerpo permanecía tenso, sus sentidos en otro lugar. Y fue entonces, al caer la noche, cuando sucedió algo que me dejó helada. Estaba cerrando las cortinas del salón cuando vi, desde la ventana, a una figura parada al borde del bosque. No se movía, no decía nada. Solo estaba ahí, quieta, como esperando.
Thor en ese mismo instante comenzó a gruñir bajo y profundo, como si confirmara que esa figura no era una ilusión. Mi piel se erizó. No estaba sola. Y lo peor de todo, Thor lo sabía antes que yo. Me quedé paralizada frente a la ventana, sin poder apartar la vista de aquella figura. No estaba lo suficientemente cerca como para distinguir su rostro, pero tampoco tan lejos como para ignorar su presencia. Era alta e inmóvil, como si hubiera estado allí por mucho tiempo observando en silencio. El viento agitaba suavemente las ramas, pero esa silueta permanecía firme, casi antinatural. Mi respiración se volvió superficial, y sentí como la adrenalina me recorría el cuerpo como un fuego frío. Thor no dejaba de gruñir. Sus ojos estaban fijos en la figura, su cuerpo tenso, preparado para proteger. Quise convencerme de que era solo una coincidencia, tal vez alguien que pasaba por el bosque, pero algo en mi interior me gritaba lo contrario. Bajé rápidamente la cortina, con manos temblorosas, y me alejé de la ventana. Thor se colocó delante de mí, como si pudiera percibir mi miedo, como si supiera que mi mente ya no podía racionalizar lo que acababa de ver. Traté de distraerme preparando una taza de té, pero derramé el agua por la encimera al notar que mis dedos no dejaban de temblar. No podía negar la evidencia, alguien había estado allí, parado, mirando hacia mi casa. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá con una manta sobre los hombros, mientras Thor no se movía de su posición frente a la puerta, en guardia total. Por momentos cerraba los ojos, esperando que todo fuera producto de mi imaginación, pero cuando los abría, Thor seguía allí, firme como una estatua. Al amanecer, el cansancio me venció y me quedé dormida apenas unos minutos, solo para despertar bruscamente al escuchar un golpe seco en el porche. Corrí hacia la ventana, pero no había nadie. Solo una pequeña caja de cartón colocada frente a la puerta. Abrí lentamente, conteniendo la respiración, con Thor pegado a mis talones. La caja contenía una carta escrita a mano y una vieja fotografía. Al tomarla entre mis dedos, el tiempo pareció detenerse. En la imagen aparecía un hombre joven, sonriente, abrazando a un perro que era exactamente igual a Thor. No cabía duda, era él. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa, decía solo una frase: gracias por cuidarlo. Él siempre supo volver a casa. Sentí que el mundo se desmoronaba por un instante. Volver a casa. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso Thor había pertenecido a ese hombre? ¿Y por qué había aparecido justo ahora, en mi vida, como una pieza extraviada que encajaba demasiado bien? Miré a Thor, que observaba la caja con una calma inquietante, como si entendiera cada palabra que yo apenas podía procesar. Mi pecho se apretó con una mezcla de confusión, tristeza y una punzada de algo más profundo, destino. Al alzar la mirada hacia el bosque, la figura ya no estaba. Pero el vacío que dejó atrás era aún más desconcertante. Y en ese instante supe que esta historia no era solo sobre Thor, también era sobre mí. Y sobre algo que estaba a punto de revelarse. Pasé el resto del día con la fotografía en la mano, observándola una y otra vez, como si en sus detalles pudiera encontrar respuestas. El hombre de la imagen tenía una mirada cálida, su sonrisa era sincera, y el perro que abrazaba, Thor, sin lugar a dudas, mostraba esa misma expresión tranquila y leal que tantas veces había visto en él. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me había dejado esa carta sin decir más? Cada posible explicación chocaba con mi lógica, pero resonaba con fuerza en mis emociones más profundas. Thor, mientras tanto, se comportaba de manera distinta. Ya no parecía inquieto ni en guardia. Caminaba por la casa con serenidad, incluso jugueteaba con su peluche favorito como no lo hacía desde semanas atrás. Era como si con la entrega de esa caja, él hubiera soltado un peso invisible que llevaba a cuestas. Yo, en cambio, me sentía más confundida que nunca. ¿Era mi papel solo el de cuidadora temporal? ¿Había aparecido en mi vida para guiarme hacia algo, hacia alguien, o hacia mí misma? Esa noche, en lugar de dormirme con miedo o ansiedad, me senté frente a la chimenea encendida, sintiendo el crujir de la leña mientras Thor dormía a mis pies. Le acaricié la cabeza y susurré: ¿quién eras antes de mí, amigo? Como si entendiera el tono, levantó los ojos y me miró con esa expresión suya, profunda y antigua, como si ya hubiera vivido muchas vidas. Al día siguiente decidí salir a caminar por el bosque. Llevaba semanas evitándolo, temiendo lo desconocido que podía esconderse entre los árboles.
Pero ahora necesitaba respuestas, o al menos algo que me acercara a la verdad. Thor caminaba a mi lado con paso firme, tranquilo. No tiraba de la correa, no olfateaba con ansiedad. Era como si supiera a dónde íbamos. Tras más de una hora andando entre senderos poco transitados, llegamos a un claro que nunca antes había notado. Allí, en medio de la maleza, descansaba una pequeña cruz de madera, vieja y gastada por el tiempo. Me acerqué lentamente sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. La cruz tenía grabado un nombre apenas legible, Lucas. Debajo otra línea, nos encontraremos de nuevo. Las palabras me atravesaron como un suspiro antiguo. Me arrodillé frente a la cruz sin saber por qué, y Thor se sentó a mi lado, en silencio. Fue en ese momento que una ráfaga de viento levantó unas hojas secas, dejando al descubierto un objeto medio enterrado, un collar de perro oxidado con una pequeña medalla. Lo tomé con manos temblorosas. Grabado en ella, apenas visible, un nombre, Thor. No pude contener las lágrimas. Todo se volvió claro y confuso al mismo tiempo. Aquella tumba, aquella historia, algo profundo conectaba ese lugar con mi llegada, con mi vida. Y supe con una certeza que no podía explicar, que Lucas había sido su dueño. Pero lo que no entendía aún era por qué Thor me había elegido a mí, y qué papel me tocaba ahora en esta historia que parecía estar aún escribiéndose. Regresé a casa con el collar en la mano, sintiendo su peso como si llevara siglos cargado de memoria. Thor caminaba a mi lado con paso tranquilo, pero sus ojos brillaban con un matiz que nunca antes le había visto, una mezcla de paz y resignación, como si el círculo se estuviera cerrando. No hablamos, no hubo sonidos, solo el crujido de las hojas bajo nuestros pies y el murmullo del viento entre los árboles. Al cruzar el umbral de la casa, sentí que nada volvería a ser igual. Coloqué el collar en la repisa de la chimenea, justo al lado de la fotografía que aún descansaba sobre la mesa. Me senté frente a ella observando cada detalle de la imagen, tratando de construir en mi mente la vida de Lucas, ese desconocido que de alguna forma inexplicable parecía conocerme más de lo que yo misma me conocía. ¿Y si Lucas no había muerto del todo? ¿Y si su energía, sus recuerdos, su vínculo con Thor seguían latiendo en esta casa, en el bosque, en las miradas del propio Thor? Durante los días siguientes, la rutina tomó un tono distinto. Todo se sentía más lleno, más consciente. Cada gesto de Thor, cada paseo, cada momento en silencio adquiría una nueva dimensión. Había empezado a hablarle en voz alta, como si fuera un interlocutor sabio que simplemente había elegido no hablar. Le contaba lo que sentía, mis miedos, mis dudas, mis heridas pasadas. Y aunque él no decía palabra, su sola presencia respondía en formas que solo el alma puede entender. Una noche de lluvia, mientras el agua golpeaba rítmicamente los cristales de la ventana, decidí escribir. Tomé un cuaderno que había guardado desde mi llegada y comencé a llenar sus páginas con todo lo que había vivido, desde el momento en que dejé la ciudad, hasta el instante en que encontré esa cruz perdida en el bosque. Al escribir, me di cuenta de que no era una simple historia de adopción, ni de misterio. Era una historia sobre conexiones invisibles, sobre heridas compartidas, sobre almas que se buscan más allá del tiempo. Justo cuando escribía sobre la figura que vi en el bosque aquella noche, Thor se levantó del sofá y caminó lentamente hacia la puerta. Su cuerpo estaba erguido, atento. Se detuvo frente a la entrada y sin emitir un solo sonido, miró fijamente el pomo, como si del otro lado algo, o alguien, esperara. Me levanté despacio y me acerqué. En ese instante se escuchó un leve golpeteo. No era fuerte ni insistente. Era casi tímido, como si dudara de su derecho a estar ahí. Sentí como mi piel se erizaba. Thor no se movía, no ladraba. Solo esperaba. Mi mano temblaba cuando tomé el picaporte. Y entonces comprendí, lo que estaba a punto de descubrir no venía del pasado, sino del presente. Lo que estaba detrás de esa puerta, cambiaría todo una vez más. Abrí la puerta lentamente con el corazón latiendo en la garganta, como si cada segundo que pasaba alargara una eternidad. Afuera, bajo la lluvia tenue y el resplandor anaranjado de la farola del porche, estaba él. El mismo hombre del parque. El desconocido al que Thor había corrido como si lo conociera de toda la vida. Esta vez no sonreía. Su rostro estaba marcado por algo más profundo, una mezcla de tristeza, anhelo y una cierta resignación que no supe cómo interpretar.
Nos miramos durante unos segundos que parecieron suspendidos en el tiempo, y fue él quien habló primero. No vengo a quitarte nada. Solo necesitaba verte. Su voz era suave, casi quebrada. Detrás de mí, Thor se acercó sin dudar y se sentó a mi lado. Miró al hombre con esa expresión suya, de comprensión silenciosa, y meneó la cola lentamente. Le pedí que pasara. No sabía si hacía bien o mal, pero algo en mí confiaba. Tal vez no en él, sino en Thor, y en todo lo que su intuición me había enseñado a sentir. Nos sentamos en la sala, frente a la chimenea, donde la fotografía seguía en su lugar. El hombre que finalmente me dijo llamarse Elías, no dejaba de mirar a Thor. Lo tuve desde cachorro. Se llamaba igual. Thor. Pero un día, en una caminata por la montaña, se perdió. Lo busqué durante semanas, pero nada. Hasta que lo di por muerto. Su voz se quebró ligeramente y el silencio llenó la sala. Yo no sabía qué decir. Él prosiguió. Cuando lo vi en el parque supe que era él. No por su cuerpo, sino por la mirada. No puedes olvidar una mirada así. Bajó la vista, como si temiera lo que iba a decir después. Pero también entendí que ya no me pertenecía. Que ahora era tuyo. Y más aún, tú necesitabas de él tanto como él de ti. Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos. Thor me miraba tranquilo como si estuviera aprobando cada palabra. No sé por qué el destino hizo este giro, continuó Elías, pero ver cómo él encontró su lugar contigo, de alguna manera, me trajo paz. Entonces sacó un pequeño paquete de su bolsillo. Dentro había una carta, más antigua, arrugada por el tiempo. Es de Lucas, dijo. Mi hermano. Él fue quien me regaló a Thor antes de fallecer. Era su último deseo, que yo nunca estuviera solo. Supongo que el universo encontró la forma de cumplirlo, incluso si no fue como esperábamos. La carta, escrita con tinta desvanecida, decía pocas palabras pero contenía una emoción brutal. Donde sea que esté mi alma, espero que Thor la lleve a buen destino. Lo miré a Thor, y de repente sentí que todo encajaba. Que este encuentro no era una coincidencia, sino una entrega. No de un perro, sino de una historia, de una sanación compartida. Elías se levantó, acarició suavemente a Thor y me dijo, gracias por cuidarlo. Y gracias por encontrar lo que yo ya no podía sostener. Cuando se fue, la lluvia había cesado. Cerré la puerta, me senté en el suelo junto a Thor y dejé que el silencio hablara por mí. Pero esta vez, no era un silencio de soledad, sino de plenitud. De aceptación. De algo que apenas comenzaba a florecer dentro de mí. Con el paso de los días, la casa volvió a llenarse de sonidos cotidianos, el hervir del agua, el crujir de la madera, el leve golpeteo de las patas de Thor al caminar por el pasillo. Pero algo esencial había cambiado. Yo ya no era la misma mujer que llegó huyendo del ruido de la ciudad, buscando una paz que confundía con aislamiento. Ahora entendía que la verdadera serenidad no nace del silencio exterior, sino de la reconciliación con uno mismo. Thor seguía siendo mi compañero, pero ya no como un refugio para mi soledad, sino como un espejo de mi evolución. Su mirada ya no vigilaba amenazas invisibles, sino que descansaba confiada, como si supiera que lo que teníamos estaba completo. Caminábamos juntos por los mismos senderos, pero con otra conciencia, la de haber transitado una historia que no pedimos, pero que supimos honrar. En las tardes, al ver el sol filtrarse entre los árboles, sentía que algo dentro de mí se había curado. Que incluso las heridas provocadas por antiguas traiciones podían transformarse en raíces de lealtad verdadera. Porque a veces, es en lo que creemos haber perdido donde se esconde la posibilidad más profunda de renacer.